acá. Es parte del material que nosotros preparamos para la clase y que todo este material lo tengo que reducir de 16 a 12 clases. Vamos a ver si estamos aquí. Creo que aquí estamos en esta. Unidad 3. Ajá. Pero me interesa esta parte de acá. Ok. Vida y ministerio de David. Ok, vamos a ver esta. Si se logra ver bien esa diapositiva. Bueno, es material de PDF. Si se logra ver bien ahí. Sí pasó. Va, perfecto. Entonces, comencemos a ver esta parte de lo que es la monarquía. Ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Parte de esto. Vimos acerca del autor. Vimos acerca de la fecha de escritura. Vimos también el periodo que cubre, el tema central. Todo eso, una visión panorámica. Ya lo vimos la semana anterior. Creo que nos quedamos aquí. Quiero que veamos esta parte, creo que no la vimos. Bien, empecemos a ver un poco acerca de el rey David, estudiado basado en ese segundo libro de Samuel, y veamos un poco acerca de la historia de David, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? Y vamos a hacer comentarios, ¿verdad? Pero sí me interesa que escuchemos el material, ¿verdad? Porque para que le quede un poquito más, ¿verdad? A usted. El lector dice, se dará cuenta, ¿verdad? Que la primera parte de la historia es dominada por el tema de la lealtad de David al pacto, ¿verdad? Lo que lleva, lo que estuvimos viendo en los versículos anteriores, ¿verdad? Acerca del pacto davídico, ese reino eterno, ¿verdad? De donde el Mesías iba a venir. Y dice ahí, aunque un momento particular de deslealtad establece gran parte de lo que resulta mal en el resto de la historia. Recuerde que lo vimos la semana anterior en relación a la situación de David, el censo, la situación de David de Bexabé, y eso obviamente va a pasar, ¿verdad? Factura, pues, en la parte ya de los reyes. Por eso es que en la diapositiva pasada estuvimos viendo o estuvimos hablando acerca de ello, que ya se empezara a ver, ¿verdad? La ruptura del reino y que la división del reino después del periodo de Salomón. Veamos un poco acerca de la historia, ¿verdad? De David como rey de Judá. Esta sección presenta, así, he seleccionado unos temas, ¿verdad? Para poderlos ver con ustedes. Esta sección, ¿verdad? De David como rey de Judá presenta las secuelas de la muerte de Saúl, ¿verdad? Note cómo realza la falta de participación de David en la guerra civil que siguió, ¿verdad? Por consiguiente, él se lamenta por Saúl y Jonatán, capítulo 1, que por cierto leímos el capítulo 9 acerca de Mefiboset, ¿verdad? Y la misericordia que tuvo David para la casa de Saúl. Después del relato de llegar a ser rey de Judá, ¿ya? Él es exonerado notablemente de todas las tragedias que siguieron. Capítulo 3, capítulo 4. Y tenga también, ¿verdad?, en mente la ruptura entre el norte y el sur. Vimos, vuelvo a repetir, haciendo nada más un contexto, ¿verdad?, una retroalimentación de lo que fue la clase pasada, ¿verdad? Que es retomada en los capítulos 19 y 20, ¿verdad? Y que llega a ser definitiva en los libros de primer y segundo libro de Reyes. Eso es un poco acerca del rey como David, el rey de Judá, ¿verdad? La historia de David como rey de todo Israel. Yo les mencioné la semana pasada que fueron alrededor, ¿verdad? Redondeados 7 años, ¿verdad? En Hebrón y 33 años en todo Israel. Eso usted ya lo vimos, ya lo conoce. Después de que David asumió el reinado sobre todo Israel, hay una secuencia, ¿verdad?, de 4 narraciones y ahí aparecen del capítulo 5, versículo 6 al capítulo 7, versículo 29, que son especialmente cruciales y habla de la conquista, ¿verdad?, de Jerusalén por David, habla de la conquista, ¿verdad?, de los filisteos, la franja de Gaza que vimos la semana pasada, el arca es traída a Jerusalén y sobre todo, ¿verdad?, el pacto de Dios con David en el que tu casa y tu reino serán firmes para siempre. Y eso lo vimos también la semana anterior. Estamos haciendo una retroalimentación. Ahora, la importancia de las narraciones anteriores, ¿verdad?, es resaltada por la brevedad del capítulo 8, que sirve para traer, ¿verdad?, la conquista a una conclusión. ¿Cuál? Aquí se encuentran muchos años de David como rey condensados en breves resúmenes en el capítulo 8. Y porque el narrador está a fin de cuentas interesado no con las hazañas reales de David, sino
con su carácter, ¿verdad? Y vimos parte de ese carácter allá en la misericordia que hizo con Mefiboset. ¿Recuerdan eso de la semana anterior, verdad? Estamos claros ahí para que vayamos avanzando. Eso aparece ahí, ¿verdad? Su carácter concluye con otra narración de la bondad de David a la casa de Saúl, capítulo 9, ¿verdad? Donde el cojo entra al palacio, a pesar de lo dicho en 5:8, vimos ese pasaje que hablaba, ¿verdad? Que ningún cojo estaría pues en el palacio del rey. Ahora bien, el pecado de David y sus consecuencias. Veamos esta parte así, ya un poco más general. Dice, fíjense en la manera en que el relato del pecado de David contra Betsabé y Urías es narrado en detalle. Ya leímos algunos pasajes, usted conoce un poco la historia, me interesa escudriñar un poquito más, ¿verdad? Teológicamente este pasaje, veamos, dice, es narrado en detalle, se cuenta en el capítulo 10, ¿verdad? Se narra nuevamente lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y el fiel extranjero, Urías honra a un infiel que es israelita, ¿verdad? En el segundo párrafo dice, este evento pone de movimiento el resto de la historia, de los capítulos 13 al 20, de dos maneras. En primer lugar, la manera en que la sexualidad ilícita, el homicidio por la muerte de Urías y la intriga se multiplican, ¿verdad? En la familia de David, conforme a la predicción de Natán, que está en el capítulo 12, que lo vimos la semana anterior, de cómo lo que él hizo en secreto, Dios lo iba a hacer en público. Y vimos el pasaje donde aparece que violan a todas las mujeres, ¿verdad? Que tenía el rey David. Así que ahí está claro en ese pasaje. Veamos esta parte, dice, a la vez hay violación, fratricidio, traición, rebelión, rapto de las concubinas de David y guerra civil, y las fisuras entre el norte y el sur, descritas en el capítulo 19. Hasta ahí creo que vimos la semana anterior. Ahora bien, estas reflexiones finales sobre David y su reino, ¿verdad? Que hay que sacar la mayor enseñanza o la mayor aplicación para nosotros, que es muy importante, que es al final lo que usted va a transmitir a la congregación, ¿verdad? Contemporaneizar, ¿verdad? Los acontecimientos, porque la Biblia, la escritura tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones, ¿verdad? Pero reflexionemos sobre David, ¿verdad? Y su reino. Fíjese, ¿verdad? En la manera en que el relato también resume la vida de David, así como lo hizo con Samuel y con Saúl, antes de que la historia haya terminado realmente. A ver, hermano Salvador, ahí, primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 15 al 17. Y mi hermana María, ¿verdad? Parada, por favor, me lee capítulo 15, versículo 34 y 35 del primer libro de Samuel. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Fíjense en la manera en que el relato también resume la vida de David, así como lo hizo con Samuel y con Saúl. Veamos esos dos pasajes, cómo resume la vida de estos dos personajes antes de pasar a ver cómo se resume la vida de David. A ver, la primera, hermano Salvador. Capítulo 7, versículo 15 y 17, al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, que es Israel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Ok, ahí podemos ver en ese pasaje que mi hermano ha leído, un resumen, ¿verdad?, de lo que era la vida de Samuel, un hombre entregado a Dios, un hombre que ofrecía sacrificios, un hombre que buscaba cumplir la voluntad de Dios, un hombre que buscaba agradar a Dios, ¿verdad?, en su vida. Entonces, por eso que dice este párrafo, ¿verdad?, que fíjense en la manera en que el relato también resume la vida, así como lo hizo con Samuel. Este pasaje de la Escritura resume lo que es la historia, la vida, el desarrollo del ministerio de Samuel. Veamos, ¿verdad? En contraste, cómo resume la vida de Saúl. A ver, hermana María Parada. Me dijo 15. 34 y 35 del primer libro de Samuel. Ok. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa de Gabá de Saúl
Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ok, así resume ese pasaje la vida de Saúl por su desobediencia, por no acatar las órdenes de Dios. Y ahí resumen que Dios se había, ¿verdad? Había no olvidado, sino que se había apartado de Saúl, ya no estaba con él, ¿verdad? Y en esos pasajes vemos cómo resume el primer libro de Samuel en este pasaje, la rebelión, ¿verdad? De Saúl y cómo Dios se aparta de él y cómo terminan sus días. Y dice que Samuel nunca más volvió a ver, ¿verdad? A Samuel. Así de que es importante que veamos ese relato. Ahora bien, hermano Jonathan, busque ese segundo libro de Samuel, capítulo 22, del 1 en adelante, ¿verdad? Mientras yo le leo esto que sigue, pero en este caso es un arreglo determinado, dice, veamos de las dos narraciones, los relatos de los poderosos guerreros de David y los dos poemas que vimos la semana pasada. Veamos solamente en contexto un par de versículos del segundo libro de Samuel, capítulo 22, que es una versión del Salmo 18, que lo vimos también la semana pasada. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mis angustias invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se escondieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Ok, Entonces, dejemos hasta ahí la lectura, que solo quiero que vean un poquito de cómo se ve el respaldo de Dios sobre el rey David, que es lo que me llama la atención en este segundo libro de Samuel, capítulo 22. Vemos cómo en el pasaje que leyó mi hermano Salvador, cuál es el resumen de la vida de Samuel como juez. Vemos en el relato de mi hermana Parada cómo terminó Saúl, ¿verdad? Cómo resume la vida de Saúl. Y vemos en segundo libro de Samuel 22 cómo Dios, ¿verdad? El Eterno, Dios tronó, Dios respaldaba, Dios estaba con David. Y vean cómo pues termina, ¿verdad? La vida de David siempre con el respaldo de Dios. Entonces, lo que quería recalcar, ¿verdad? Por estos pasajes que acabamos de leer, como especialmente como ambos, ¿verdad? Pasajes, pues se ve ahí resumida de Samuel en la protección de Dios, en la cobertura de Dios, en el respaldo de Dios, cómo se ve Saúl, ¿verdad? Después de la desobediencia, que Dios no estaba con él, ¿verdad? Que Dios se había apartado de él y Samuel nunca tampoco lo visitó. Y como vemos, termina David, que David terminó siempre bajo la cobertura de Dios y eso aparece en el Salmo 18, que lo vimos la semana anterior también, ¿verdad? Parte de cómo Dios estaba con David y cómo Dios respaldaba a David, cómo Dios estaba siempre presente en sus batallas, ¿verdad? Y siempre estaba con él. Entonces, la parte final de este párrafo dice, el marco para estas afirmaciones comprende dos relatos de los poderosos guerreros de David. Ahí aparecen unos pasajes que recuerdan el papel de Dios, el respaldo de Dios, que recuerdan la protección de Dios, lo que Dios hacía o cómo estaba Dios con David. ¿Qué quiero resaltar yo con ello, hermanos? ¿Verdad? Cómo Dios trata, ¿verdad? Con sus siervos, cómo Dios trata con sus hijos, cómo Dios trata con su pueblo,
cómo Dios trata de acuerdo, como dice Deuteronomio 28. He aquí las bendiciones si obedecieres la voz de Dios, pero a partir del verso 14 dice, he aquí las maldiciones, ¿verdad? Si desobedeces la voz de Dios. Entonces, nosotros podemos reflexionar acerca de estos personajes, de cómo Dios estuvo con Samuel, cómo Dios respaldó a David y cómo Dios también se apartó de Saúl. Entonces, en esos tres pasajes es muy importante, ¿verdad? Cómo el papel de Dios cómo Dios trata con cada uno de sus siervos de acuerdo a la vida que han llevado, de acuerdo a la obediencia que han tenido, de acuerdo a cómo Dios, ¿verdad?, les ha respaldado. Entonces, ahí en el 22-29, tal vez nos lee esa porción nada más, que dice que Dios de hecho es la lámpara de David, 22-29. Ahí mi hermano Jonathan creo que estaba leyendo. Ahorita lo busco, pastor. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ok, ahí vemos que Dios es la lámpara para el rey David. Y obviamente, como dice el Salmo 119-105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cómo Dios estaba con David, cómo Dios respaldaba a David, cómo David era iluminado, ¿verdad? Por nuestro Dios. ¿Alguna pregunta de esto? Que es prácticamente un resumen de lo que vimos la semana anterior. ¿Estamos claros ahí? Entonces veamos un poquito acerca del bosquejo del segundo libro de Samuel, lo que se encuentra más o menos ahí, para que veamos, ¿verdad?, la trayectoria de este libro. Del capítulo 1 al 6, ¿verdad? Vamos a ver esta parte, ¿verdad?, ya del reino davídico, porque todo el segundo libro de Samuel habla del reinado ya de David, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Usted quiere saber la vida de David? Vaya al segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y también puede escudriñar, ¿verdad?, lo que fue él, cómo desarrolló su ministerio, cómo fueron sus victorias, todo está ahí narrado en el segundo libro de Samuel. Entonces, David, en el capítulo 1 al 6, David lamentaba la muerte de Saúl, ¿verdad? Es hecho rey sobre Judá, 7 años de guerra contra Isboset, hijo de Saúl, es el único que le había quedado, que reclamaba el reino. ¿Por qué no fue, a ver, hermano, hermana, vamos a ver una cosa por aquí. Hermano William, que está por ahí. ¿Por qué cree usted, verdad, que Isboset era el hijo de Saúl? ¿Por qué no reinó él? ¿Verdad? Porque él hizo guerra con David. En esos 7 años, ¿verdad?, que David se estableció como rey en Hebrón, nada más. Isboset se proclamó rey, ¿verdad? Porque era el descendiente de Saúl. Así, con lo que hemos visto hasta hoy, así, rapidito, una respuesta. ¿Por qué él no podía ser el rey de Israel? Porque ya Dios había apartado, o sea, Dios, primeramente todo lo de Saúl lo había desechado. Y él había dicho que su reino sería quitado. ¿Sí? Y otra, que él ya tenía a la persona que iba a ser conforme a su corazón y que desde la descendencia de esa persona iba a venir el Mesías. Quizás creo yo que por eso, porque era la persona elegida. Ahí estamos bien. Ya Samuel había había ungido, ¿verdad?, David. Ya Saúl, vimos en los pasajes que leyó mi hermana María, Dios había desechado a Saúl, ya Saúl había desobedecido. Entonces, por ese contexto que hemos estado viendo, obvio que no podía ser un hijo de Saúl el siguiente rey de Israel, porque ya había Dios decidido, ya había Dios aprobado otro siervo, ya había Dios elegido a otra persona. Pero, ¿verdad? Ahí pues este Isboset se autoproclamó rey, ¿verdad? Y hubo, ¿cómo se llama?, encuentros pues entre los valientes de David y los hijos, ¿verdad? El ejército que tenía Isboset, ¿verdad?, hijo de Saúl. Capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7, Dios promete a David un trono eterno. Eso lo hemos visto en algunos pasajes que hemos leído. Veamos un poquito de esto. En el Antiguo Testamento es el relato del modo de obrar de Dios para con la nación hebrea, con el fin de bendecir algún día a todas las naciones. No pierda de vista esto, hermano. El pueblo de Israel
es escogido desde que Dios escoge, valga la redundancia, en Génesis 12, a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero desde allí ya Dios, bueno, desde antes ya Dios había destinado, pues, que de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, el plan divino, el plan, el decreto divino de Dios, el plan eterno, el de la salvación hecho en la eternidad por nuestro Dios, ya contemplaba en su omnisciencia cómo iba a ser la salvación. O sea, Dios ya conocía, Dios ya sabía, así como sabía que los ángeles iban a revelar, como el hombre que iba a pecar, Dios ya sabía cómo iba a pasar con todo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Su pueblo. Ya sabía que iba a haber un nuevo pacto, ya sabía, o sea, él es omnisciente, él ya todo lo conoce. Entonces, cuando dice acá que en el Antiguo Testamento es el relato del modo de obrar de Dios para con la nación hebrea, con el fin de bendecir algún día a todas las naciones. Está viendo el plan o de una manera profética, que si bien es cierto, escoge a Abraham, pero de la simiente de Abraham, de la cual vendría el Mesías, vendría la bendición para todas las naciones. Por eso es que cuando nosotros vimos por qué aparecía como profético el libro de Josué, es porque los hebreos contemplaban la profecía con mayor ponderación que la historia. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya había un plan y que en la simiente de la mujer, que tiene que pasar por la descendencia de Abraham igual, vendría la bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, por eso dice acá, que era con el fin, ¿verdad?, de bendecir algún día a todas las naciones. Ese es el modo de obrar de Dios. Esa es la manera soberana de obrar de Dios. Como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, sigamos leyendo. Conforme se desarrolla el relato, se explica que la nación hebrea sería de bendición para todas las naciones a través de la familia de David. Cuando usted vea el libro de Romanos, o si ya lo está viendo, va a encontrar que de Israel son los pactos, que de Israel son las promesas, que de Israel son esto, que de Israel son lo otro. Ok, perfecto. Pero también dice que en Jeremías 31 estableció, haré un nuevo pacto, ¿verdad?, con la casa de Israel. Luego, en el libro de Mateo, en la última cena o en la cena pascual, también establece, inaugura el nuevo pacto, ¿verdad?, que está con la casa de Israel. Pero en Primera de Corintios capítulo 11, donde aparece la cena, ¿verdad?, o la cena del Señor o la Santa Cena, la Pascua convertida en Santa Cena, en el contexto Pablo ya no está solamente con judíos como estaba en Jeremías 31 o como estaba en Mateo, que estaba puramente con judíos, sino que en 1 Corintios 11 está con la iglesia. Entonces usted puede ver que ya llega la bendición. La iglesia, hermano Carlos Rodríguez, ¿de qué pueblos está constituida la iglesia? Gentiles. ¿Sí? ¿Qué más? Gentiles y judíos. Perfecto, gentiles y judíos. Entonces, ahí vemos que la iglesia ya incluye no solamente el nuevo pacto instituido o anunciado en Jeremías 31, sino que también incluye al gentil, ¿verdad? Dice Romanos mismo de que de los dos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia. Entonces, hoy en día hay gentiles, los incrédulos, hoy en día hay judíos descendientes de Abraham y hoy en día hay iglesia, hay creyentes, lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1, hermanos santos. Entonces, de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, hizo uno que es hoy llamado iglesia. Hoy por hoy hay tres pueblos, no se le olvide. Y eso en su privado también se lo preguntan, ¿verdad? Que son los gentiles, porque en la pregunta en el privado siempre les aparece esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 tipos de seres morales creados? A ver, me falta uno de los tres que acabamos de mencionar. O hermano Caleb, dígame, los 4 seres morales creados, ¿cuáles serían para usted? De acuerdo a lo que Carlos ahorita acaba de mencionar. Los
Ya él Los mencionó gentiles. dos. Ajá, Los gentiles, los judíos, ajá. no, los, los ángeles. Correcto. Y el otro, ahí no será la iglesia. Exactamente. Esos son los cuatro seres creados morales, ¿verdad? Los ángeles fueron creados. Los gentiles, ¿verdad? Nacieron con Adán. Los judíos, ¿verdad? Que son descendientes de Abraham. Y la iglesia, ¿verdad? Que son la unión de los dos pueblos. Entonces, eso no se le olvide que en todos los privados sale esa pregunta, ¿verdad? Los cuatro tipos de seres morales creados, ¿verdad? Ahí están. Bien, pasemos, sigamos leyendo por acá. Dice, progresando aún más la historia, se releva o se revela, quizás será aquí, que la familia de David traería bendición al mundo por medio de un gran rey. Eso lo vimos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Que algún día nacería en esa familia, que viviría para siempre. Está hablando de Jesús, ¿verdad? De Dios el Hijo, el reino eterno. Y que establecería un reino que duraría para siempre. Aquí, en este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, comienza la larga sucesión de promesas de que la familia de David reinará para siempre sobre el pueblo de Dios. Pregunta, hermana Gabriela, ¿reinó David para siempre? Perdón, Reinó David, es que no lo escucho porque se me corta la conexión. Oh, ¿reinó David para siempre? No, ¿Por qué? sí era de la descendencia, pero no sé si la pregunta es literal. Sí, o sea que, por ejemplo, por lo que estamos leyendo acá, dice que Ujú. progresando aún más la historia, ¿verdad? Se revela que la familia de David traería bendición al mundo por medio de un gran rey, que algún día nacería en esa familia, que viviría para siempre y que establecería un reino que duraría para siempre. Aquí, ¿verdad? Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, comienza la larga sucesión de promesas de que la familia de David reinaría para siempre sobre el pueblo de Dios. Entonces, el rey Sí, David... es justo lo que, perdón, es justo lo que nos salía en el parcial, que usted también nos hacía la pregunta, que si era Exacto. de la descendencia. Ujú. Sí, pero ahorita lo que estoy preguntando es que David murió, ¿ya? Y cuando dice el Salmo 2, tú eres mi hijo, ¿verdad? Y reinarás para siempre, el Salmo 2, no se está refiriendo a un descendiente de David. O sea, está hablando, no se está refiriendo solamente a Salomón, sino que está refiriéndose obviamente a nuestro Señor Jesucristo, como usted bien lo dice. Entonces, pero inclusive, ¿verdad? Cuando dice que el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, está haciendo mención que David es el rey más como predominante en la historia, es el más querido, el más respaldado, o el que tuvo mayor, ¿verdad?, representatividad para el pueblo de Israel, pero hasta ahí, porque de allí, al nacer nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey eterno, Él sí es descendiente de David, Él es el reino duradero, ¿verdad?, que estará para siempre. Entonces, esa promesa de doble cumplimiento usted la tiene que tener muy clara. Entonces, es decir, dice que descendería de David una eterna sucesión familiar de reyes, la cual culminaría en un solo rey eterno, que es nuestro Dios, el Mesías. Entonces, estas son algunas de las promesas que Dios le ha dado, ¿verdad? Aparecen ahí para David. Dice que tu trono será estable eternamente, pero se quebró en el 931 en la división del reino. Ah, pero es que está hablando de el rey de reyes. Está hablando de ese reino mesiánico, ¿verdad? Si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, dice, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. A ver, hermana Sandra, léame el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Está? Si no, alguien que lo tenga por ahí. Amén. Dijo Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Perdón, ahí, hermana Sandra, díganos pues.
Ya lo tenía ahí también, Carlos, pero dígame. Para que confirme Jehová. ¿Está? Ahorita, pastor, disculpe. Me Ok. dijo 2:4. Del primer libro de Reyes. Sí, dice, para ser el Señor, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Ok, ahí está la promesa, ¿verdad? Dada al rey David, ya puesta en Salomón, ¿verdad? De cómo no faltará rey, ¿verdad? Aunque el reino se dividió, mire qué importante es la profecía. Aunque el reino se dividió, la línea real siguió del lado de la tribu de Judá, ¿verdad? Igual que el rey David. Entonces, aunque sucedió, ¿verdad? A David Salomón, aunque luego de Salomón vino Roboán, cuando usted ve las genealogías tanto de Mateo, ¿verdad? Como de Lucas, ambas llegan a David. O sea, el linaje, de acuerdo a María y de acuerdo a José, una pasa por Salomón y otra pasa por otro de los hijos de David. Entonces, es importante ver que ambas pasan por el linaje de David. Ambas pasan, ¿verdad? Por ese linaje del cual vendría el reino eterno. Entonces, Jesús es descendiente de ese linaje, ¿verdad? Cuando usted vio cultura bíblica o vida de Jesús, pues aprendió acerca de las dos genealogías que uno tiene por el libro, por el lado de María, la de Lucas, y el otro tiene por el lado de José. Entonces todas pasan por el rey David y una llega hasta Abraham y la otra llega hasta Adán. Entonces, ¿verdad? Pero la promesa era que iba a haber un descendiente del rey David, ¿verdad? Que reinaría para siempre. Aunque se dividió el reino, de las 10 tribus que estuvieron en Samaria o en el reino del norte que desaparecieron después de que se los llevó cautivo los asirios, pero prevaleció la tribu de Judá. Y ellos, aunque se fueron cautivos 70 años, regresaron, siendo lo que hoy conocemos como los judíos, regresaron, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? El linaje, para seguir, ¿verdad? El cumplimiento de la promesa. Eso estamos viendo allá, que no faltará reino. Y esa promesa, esa profecía fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos esto que sigue. Te nacerá un hijo, su nombre será Salomón y afirmará el trono de su reino sobre Israel para siempre, ¿verdad? Pero tenemos que verlo como esa profecía que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo esas promesas dadas a David, dadas inclusive a Salomón, ¿verdad? Para que se cumpliesen en la persona de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la primera venida de Jesús y todo el Nuevo Testamento apunta a la segunda venida de Jesús. Si anduvieres delante de mí, dice, como anduvo David tu padre, yo confirmaré el trono de tu reino. Como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que gobierne en Israel. Aunque Salomón se perdió, aunque Roboán, ¿verdad?, permitió que el reino se dividiera, aunque Acab, ¿verdad?, haya hecho destrozos, ¿verdad?, aunque los reyes del norte, los reyes del sur hayan hecho destrozos, la promesa de Dios siempre se cumplió. Y eso también para la iglesia hoy en día. Esa es la garantía que usted tiene de que Cristo viene por su iglesia, de que tenemos una morada eterna, porque si Dios cumplió sus promesas en el Antiguo Testamento, en el pasado, también Dios las cumplirá en el nuevo pacto, también Dios las cumplirá en el Nuevo Testamento, tal vez también Dios las cumplirá en nuestra vida, ¿verdad? En este nuevo periodo que estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ahí dice más abajo, hice alianza, ¿verdad? Con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, más de lo mismo. Le pondré por primogénito, el más excelente de los reyes de la tierra. ¿Quién no conoce al rey David? Y mi alianza será firme con él. O sea, Dios estuvo con él hasta sus últimos días.
Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, eterno. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su trono será firme para siempre. Ahí están las promesas. En verdad juró Jehová a David, no se retractará de ellos. Es que Dios le cumplió la promesa al rey David. Y aquel dice día, yo levantaré el tabernáculo caído de David para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean todas las naciones, dice Jehová. Ahí están parte de las promesas, ¿verdad? Que se cumplieron, ¿verdad? Y algunas se van a cumplir posteriormente, pero todas vienen del linaje del rey David. Traigo a mi siervo el renuevo y quitaré el pecado de la tierra en un día. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, ¿verdad? Hablando de Jesús, él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Su señorío será de mar a mar, desde el río. Y ahí están todas las promesas de Zacarías, ¿verdad? De Amós, de Miqueas, de Jeremías, que todas se han cumplido en la persona de Jesucristo. Más adelante dice en la plenitud del tiempo, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, a María, ¿verdad? Que era de la familia de David, a quien dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. A ver, hermano, Rubén Prado, búsqueme capítulo, si no me equivoco, 4 de Lucas, donde aparece la genealogía, y vaya buscando donde aparece la parte donde es descendiente de David. Y le voy a pedir a mi hermana Nereida Mejía que busque el libro de Mateo, donde aparece la genealogía también, capítulo 1, ¿verdad? Donde aparece, ¿verdad? Que también viene el linaje de David. A ver. Mientras ustedes lo buscan, seguimos leyendo por acá. He aquí concebirás en tu seno, ¿verdad? Y darás a luz un hijo, ¿verdad? Y llamarás su nombre Jesús, parte de las promesas, ¿verdad? Su reino no tendrá fin. Lucas 1:30 se cumplió. Tuvieron su cumplimiento tuvieron su cumplimiento las promesas hechas a David. A ver, veamos ahí, Rubén. O la hermana Nereida. Mateo ya lo tengo pasado. Ajá. Un minuto que se me cae eso. Mateo 1 dice. Permítame. Dice Mateo 1, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Pero búsqueme exactamente donde pasa por el linaje de David. Eso es lo que me interesa. Por ahí. Ajá. Ahorita. Amén. Rubén, ¿lo tiene ahí? Sí. Ok, ¿qué dice? ¿Qué versículo es? Lucas, capítulo 3. 3, ¿verdad? 32. Ajá. Dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Ok, hijo de David, ok. Veamos, hermana Nereida. Mateo 1. Del 17, donde dice, de manera de todas las generaciones desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Perfecto, pero hay otro pasaje donde dice que es del linaje de él, o sea, es descendiente de. Porque ahí está hablando de que son 14 generaciones de una a otra, pero donde específicamente lo menciona. El 6. Ok, léanos ahí, Carlos, ¿qué dice el 6? Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ok, perfecto. Mire qué privilegio, ¿va? Que tuvo la mujer, ¿verdad? Betsabé, que aparece inclusive, ¿verdad? Ahí mencionada en la genealogía. Entonces vemos que en Mateo capítulo 1 aparece pues el linaje, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo por el lado de José, que pasa por David, así también del lado de María, que pasa por David. Entonces, en este niño, en la persona de Jesucristo, en Dios el Hijo, se cumple, ¿verdad? Las promesas hechas al rey David. Y ese era, esas promesas hechas para ese reino para siempre, ese reino eterno, ¿verdad? Era por el reino que vendría a establecer nuestro Señor Jesucristo.
Bien, capítulos 8, 9 y 10. Eso habla acerca de las victorias. Veamos un poquito acá. Después de la muerte de Saúl, David fue hecho rey de Judá. Con Hebrón como capital, 7 años después fue hecho rey sobre todo Israel. Tenía 30 años, mire qué interesante, cuando fue hecho rey y reinó sobre Judá, ¿verdad? 7 años y medio, sobre Israel 33 años, o sea, 40 años en total. David murió a sus 70 años. Mire qué interesante, no vivió mucho. Poco después de hacerse rey sobre todo Israel. O sea, 33 años después, más o menos, ¿verdad? David hizo de Jerusalén su capital y desde los días de Josué, solamente Jerusalén había desafiado el poder de Israel, ¿verdad? Ubicada en un sitio, ¿verdad? Y respaldada por la tradición de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Eso aparece en Génesis 14. Rey de Salem, ahí aparece, ¿cómo se llama? Melquisedec como rey de Salem, que eso significa rey de Jerusalén. Eso es la misma expresión. David le creyó, ¿verdad? El mejor lugar para la capital de la nación. La tomó, llevó ahí el arca de Dios y planeó elaborar o hacer el templo, lo cual Dios, pues usted sabe que no le permitió hacer. Capítulos 5, 6 y 7. David tuvo gran éxito en sus guerras. Subyugó completamente a los filisteos. Algo muy importante que solo en el periodo de David, ¿verdad? Sucedió que los pudo subyugar. Luego, pues ellos se rebelarían posteriormente. Entonces, él subyugó a los filisteos, a los moabitas, a los sirios, idumeos, amonitas, amalecitas y a toda la nación enemiga entre Egipto y el gran río Éufrates. Por eso es que algunos dicen que la media luna fértil o ese territorio que le ha sido otorgado a Israel ya lo tuvieron. Por eso es que la profecía dicen que ya se cumplió, pero no, ese no es el territorio completo que Dios le prometió a Abraham. En tiempos de David fue lo más cercano que hubo, pero no se cumplió completamente. Por eso es que hace falta que sobre toda esa región se establezca, ¿verdad?, que es el territorio que le ha sido otorgado al pueblo de Israel. David tomó a una nación insignificante, ¿verdad? Y en pocos años hizo de ella un reino poderoso, hablando de Jerusalén. En el suroeste, el imperio mundial egipcio había caído. Allá al este, los imperios mundiales asirio, ¿verdad? Y babilonio aún no habían surgido, ¿verdad? Y aquí sobre la ruta entre ambos, bajo la mano de David, estaba pues su gran apogeo, ¿verdad? De este imperio davídico. El reino de Israel casi en una noche había llegado a ser no un imperio mundial, pero probablemente el reino más poderoso del mundo en aquel momento. Tenía sus yugados, ¿verdad? Desde Egipto, ¿verdad? Hasta el río Éufrates, pasando por Siria, pasando por los asirios, ¿verdad? Todo eso era el imperio davídico, ¿verdad? Luego vemos la caída de David en el caso de David y Bexabé, que eso medio lo mencionamos, ¿verdad? Porque no tenemos pues el tiempo para leerlo. David y Bexabé, capítulo 11 y 12, ya leímos una parte. Del 13 al 21 vemos los males, ¿verdad?, que le vinieron al rey David. Vimos cómo, o por lo menos mencionamos, ¿verdad?, que quiero ver, vamos a hacer una práctica. Hermano Ismael Peña, en esos capítulos del 13 al 21, le voy a invitar a que me busque usted el pasaje del desorden, ¿verdad?, del rey David. Primero de ellos, ¿verdad? Amnón viola a Tamar. Búsqueme ese pasaje. A ver, también a mi hermano Valiente, hermano César Valiente, búsqueme por favor, ¿verdad? Cuando Absalón mata a Amnón, ¿ya? Y le voy a pedir también a mi hermana Catherine Munto que busque cuando Absalón, ¿verdad?, viola las mujeres, ¿verdad?, de David en el terrado. Y también le voy a pedir a quien más veo por acá. Déjenme ver. Hermano Ismael, busque por favor ahí. Cuando Absalón busca o pretende matar a David, su padre. Búsquenmelo por favor. Les dejo ahí en Primera en de esos Samuel. Capítulos, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Entre el capítulo 13 y el capítulo 21 aparecen los males de David. A ver, Carlos Rodríguez, búsquese ahí cuando David cuando el hijo de David, producto de
El adulterio es muerto, ese pasaje también. A ver, mi hermano Caleb, cantor, búsqueme también allí en esos pasajes, ¿verdad? Esa rebelión, ¿verdad? De Seba, ¿verdad? La rebelión de Seba. Eso específicamente está en el capítulo 20. Bien, solo voy a leer esto mientras ahí mis hermanos tienen un poquito de trabajo, ¿verdad? La violación de Tamar, ¿verdad? El asesinato de Amnón, la huida de Absalón y su regreso. Está plasmado en esos capítulos del 13 al 21, ¿verdad? Está plasmado todos esos males de David. El complot de Absalón, ¿verdad? Ahí aparecen los capítulos, ¿verdad? Absalón probablemente sabía que Salomón era destinado a ser sucesor de David como rey. Yo puedo creer que David pues llegó a amar mucho a la Betsabé o quizás el remordimiento, el cargo de conciencia que tenía por el desorden que había hecho, que la cual posiblemente no tenía culpa Betsabé, ¿verdad? Ya hicimos una discusión la semana pasada si pudo haber rehusado ella o voluntariamente ya hasta a propósito hizo de bañarse, ¿verdad? Para que la fueran a traer, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? La escritura no revela eso. Pero Dios, David, me imagino que amaba o tenía un cargo de conciencia para poder dejar, ¿verdad? Que un descendiente, ¿verdad? De la relación entre David y Betsabé pudiese quedar como heredero, ¿verdad? De el reino allá en Israel. Entonces, y de aquí, ¿verdad? Este intento de arrebatar el trono a David, su padre, ¿verdad? Porque ya creían que ya David tenía cierto sesgo, ¿verdad? Hacia Salomón. A juzgar por lo extenso del relato, debe de haber sido una de las pruebas más grandes de David. Involucró la traición de algunos de los consejeros de su mayor confianza y quebrantó completamente su corazón. Pero por fin, Absalón fue muerto y David fue reafirmado sobre el trono. Luego vino la rebelión de Seba y probablemente había debilitado bastante el dominio de David. Por eso es que nosotros vimos la semana pasada que todas estas situaciones que se dieron ya estaban minando el reino, ¿verdad? Ya estaban anunciando su decaimiento, su rebelión al final en tiempos de Roboam y en tiempos de Jeroboam. El intento de David sobre el intento de Absalón, el que Seba quiso imitar, pero pronto fue derrotado. Luego los filisteos levantaron cabeza nuevamente y nuevamente David fue victorioso. Que este pueblo de los filisteos había sido muy, muy duro. Comencemos ahí con mis hermanos. El primero que le pedí ahí. Es que a mí me mencionó 2 veces, pastor. Pero es que ya... De verdad. Ya, sí, me mencionó el primerito. No. No, yo soy César Valiente. Solo que Ajá. una pregunta, pastor. Sí. Estoy pendiente, obvio, que estoy, ¿verdad? Me dijo Amón, ¿verdad? Amnón. Ah, ¿Cuál le tocó a usted? ¿Qué le dije, no? fue el segundo que comentó. Que pues sí. Creo que Absalón mata a Amnón, creo que le dejé a usted. Ok. Ok, el primero que mencioné ahí, la violación de Tamar, creo que fue. Hola. De los hermanos que les he pedido ahí. Yo creo que a mí me dijo también ese, pero ese en el 13, ¿no? Amnón y Tamar. Ajá, veamos, pero búsqueme ahí donde se ve la violación de Tamar. Bueno, yo creo que es aquí donde en el 5, donde le da el mal consejo, ¿verdad? Donde dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo Amnón,
echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano, y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ajá, pero el problema, se acostó. Sí. O sea, esa es la parte que vea donde está la violación de Tamar. Sí, porque después dice... ¿Qué versículo es? Ese fue el 13, 12, 11, 13, 11. Ajá, pero el 12, ¿qué dice? El 12 dice, ella entonces respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Ajá, bueno, pero lo importante es que usted, si sigue leyendo el pasaje, que eso es lo que quería yo que nos leyera el hermano Ismael, es donde se ve que Amnón viola a Tamar, porque estamos viendo los males que le ocurrieron, ¿verdad? En el 14 ahí debe de aparecer, ¿verdad? Pero eso es lo más importante, porque estamos recalcando los males que le vinieron a la casa de David. A ver, ¿quién tiene el segundo? Absalón. Amén, se venga, pastor. solo los pasajes que hablan específicamente del acontecimiento. Amén. Siguiendo la secuencia, está en el mismo 13, Ajá. El 26. Diga. Ya se dice, entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y de todos los hijos del rey. Y Absalón había dado órdenes de sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino. Y al decir, yo heriré a Amón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno de sus mulas e hirieron. Pero no sé, pastor, una pregunta. En el capítulo 14 habla también de eso. Por eso es que a mí me interesa, vuelvo y repito, ¿verdad? Me interesa el pasaje donde aparece, ¿verdad? El asesinato, que Absalón mató a Amnón, ¿ya? O sea, no, el relato es largo, pues, pero yo solo quiero resaltar ese momento porque no lo podemos leer todo el pasaje, ¿verdad? Por eso se los he pedido ahí a ustedes. No me lean todo el relato, sino donde aparece el asesinato, porque estamos viendo los males que llegaron a la casa de David. Pero en el 14 creo que se cumple. Sí, en el 14, eso es lo que estaba viendo, porque dice, de aquí toda porque una cosa es la preparación y otra cosa es la ejecución. ¿Lo tiene? Espérame, ya lo tenía, porque leí, me fui al 14 y porque sí. Vaya, pero ahí más adelante en ese relato, en el capítulo 14, debe de aparecerles, ¿verdad? Parte de los males de David, ¿verdad? Porque necesitamos avanzar aquí. Y aquí toda la familia se levantó contra su sierva, diciendo, entrega a aquel que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán las ascuas que ha quedado, no dejando ni marido, nombre ni reliquia sobre la tierra. Ok, dejemos hasta ahí la lectura, hermanos. Ahí puede usted buscarlo, pero ahí se encuentra el asesinato, ¿verdad? De Amnón a manos de su hermano por haber violado, ¿verdad? A su hermana, ¿verdad? Tamar. A ver, ¿a quién más le pedí otro pasaje que sigue? A mi pastor. Dígame. En el 16, 21, 22 se dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Perfecto, ahí aparece, ¿verdad? Cómo se llegó Absalón a las concubinas de
su papá, parte de los males que le vinieron a David. ¿Quién más tiene otra porción? ¿Quién sigue ahí? A mí me ha hecho de la muerte del hijo por el adulterio, es por el hijo de Betsabé, ¿verdad? Sí. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Ok, ya la parte final del 12. Ajá, díganos. Y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Perfecto, dejemos hasta ahí la lectura. Parte de los males, aunque no aparece del 13 al 21 eso, aparece en el 12, pero asumémosle ese mal, inclusive, ¿verdad? David, ¿verdad? Se le murió, ¿verdad? Ese hijo que tuvo con la Betsabé. A alguien más, a Caleb le pedí otra cosa, creo yo. Sí, pues sobre la sublevación de Seba. Ajá. Dice, están los primeros 2 versículos del capítulo 20 del segundo de Samuel. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Síganos leyendo para que vean cómo... Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más el tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisaí, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y los peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les dio Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella la 5ª costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba a verle se detenía, y viendo a aquel hombre, todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino. Dejémoslo hasta ahí, Caleb. Va, me interesaba ver, ¿verdad? La rebelión, ¿verdad? De Seba, cómo tuvo que él, ¿verdad? Pensar en ese momento, ¿verdad? No vaya a ser que reúna más pueblos fuertes, ¿verdad? Y sea peor, ¿verdad? Lo que nos hizo Absalón. Así de que estamos viendo ahí los males, ¿verdad? De David, ¿verdad? Del capítulo 13 al 21, usted los puede leer detenidamente. Y digo yo, ¿para qué llegar a eso? Por desobediente de parte de Dios. ¿Por qué llegar a esos males? Y mire que en la aplicación para nosotros, ¿verdad? Mucho por desobediente nos está yendo mal, ¿verdad? Pero que mejor fuera que nosotros recapacitáramos de la vida que estamos llevando. Pero
Para eso nos sirven esos capítulos 13 al 21 y podamos reflexionar de la vida y vean cómo fue, porque algunos solo mencionamos el rey David, hombre, un hombre fuerte, un hombre valiente, mató a Goliat, ¿verdad? Y solo eso tenemos muchas veces en la mente. No, hombre, un hombre que fue poderoso, el reino tuvo, ¿verdad? Unificado, ¿verdad? Hizo tributarios a los filisteos, a los egipcios y a todos, ¿verdad? Los de los reinos aledaños, pero no saben cuánto sufrió. Por eso que yo me atrevería a decir que duró muy poquito, 70 años, con tanto poder, con tanto que ostentó él, ¿verdad? Pudo haber durado más. Salomón, creo que vivió 80 años o por ahí así, ya lo vamos a ver por ahí. Pero ¿qué quiero resaltar yo? ¿Por qué duró tan poco también? En el sentido de que ellos, obviamente eran otro periodo, era antes de Cristo, o sea, 900.000 años antes de Cristo, pero el desorden que llevaban, 1000 mujeres tuvo Salomón, ¿verdad? O sea, el desorden de vida que llevaban, ¿verdad? Les pasó factura, ¿verdad? Y vienen las consecuencias después. Capítulo 22, ¿verdad? Un canto de alabanza de David, ahí aparece, ¿verdad? Aquí tal como encontramos en los Salmos, que eran las porciones más, donde más se deleitaba, ¿verdad? David, alabar al Señor, ¿verdad? David muestra su inalterable confianza en Dios. Eso lo puede encontrar en los Salmos, ¿verdad? En ti confío, sé mi fortaleza, Él es mi alto refugio, mi roca fuerte, híjole. O sea, esas alabanzas de David, ¿verdad? Que generan la confianza que él tenía, ¿verdad? Y su gratitud ilimitada por su constante cuidado. ¿Acaso David no pudo ver, ¿verdad? Cómo Dios tenía cuidado de él al ponerle a Saúl, ¿verdad? Ahí en sus manos para poder matarle y él le perdonó la vida. O sea, Dios estaba con David y por eso que también aparece el cántico ahí en el capítulo 22, ¿verdad? Esa alabanza de David. El capítulo 23, las últimas palabras de David, es decir, ¿verdad? Su último salmo revela lo que había en la mente de David, ya en el ocaso de su vida gloriosa, aunque agitada, hermano, ¿verdad? La justicia de su actuación como rey, su creación, ¿verdad? De los salmos, su devoción a la palabra de Dios, el pacto de Dios con él, de una dinastía eterna y la destrucción final de los impíos, ¿verdad? Ahí estamos viendo acerca de las últimas palabras del rey David. Y en el capítulo 24, pues el censo del pueblo, que eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Que si fue originario por el Señor, si fue un demonio, si fue su propia, ¿verdad? Autosuficiencia. Ahí está en el capítulo 24. Y para terminar, ¿verdad? Veamos que en general David fue de un carácter magnífico, intensamente humano, porque sí era humano el tipo, pues, ¿verdad? Impulsivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nabal, verdad? No nos dio de comer. Ármense todos, que ahorita vamos a terminar con este muchacho, vamos a hacer este encargo, ¿verdad? Y lo vamos a dejar enterrado ahí en su propia propiedad, ¿verdad? Así es de que era impulsivo, ¿verdad? Y Abigail lo detuvo, ¿verdad? Producto de la misericordia de Dios que había enviado también a esta mujer. Entonces, del ama íntegra, ¿verdad? Es un hombre integral, un hombre generoso, ¿verdad? Y aún hasta extremo, ¿verdad? Cometió algunos actos malos, ¿verdad? Obviamente ya usted conoce un poco el desorden de la vida de David, pero para un rey oriental era un hombre sumamente, ¿verdad? Notable, ¿verdad? Estaba entregado a Dios, eso lo puede ver en sus salmos, en sus alabanzas, en su vida, ¿verdad? Como él, pues, se arrepentía, ¿verdad? Límpiame con hisopo, ¿verdad? Límpiame cada día más y más de mi maldad. Híjole, esa es la expresión más espectacular del rey David. Estaba entregado a Dios y a sus caminos en corazón, ¿verdad? Y alma. Y en un mundo idólatra y en una nación que de continuo caía en circunstancias de su vida, él recurría directamente a Dios, en oración, en alabanza o en acción de gracia. Y usted lo puede ver plasmado en todos esos salmos que tenemos hasta el día de hoy. Sus dos hazañas mayores fueron la creación del reino israelita, porque con Saúl no se creó el reino israelita, ¿verdad? La dinastía israelita o la dinastía davídica o el reino davídico. Entonces, esos fueron de sus dos mayores hazañas, la creación del reino, ¿verdad? Establecido en Israel y los salmos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy son de bendición para nosotros. Bueno, ahí terminamos esa parte, ¿verdad? Y vamos a continuar, ¿verdad? Con la clase después del receso y vamos a ver esta clase ya, la clase
que pertenece a este día. Vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos a las 7 de la noche, ¿verdad? Para darle su nota final y para poder comenzar ya la otra parte ya del rey Salomón. Nos vemos en media hora, en 15 minutos, hermanos. Bendiciones. Gracias, pastor. Ok, pero ya estamos listos. Bien, vamos a continuar, no sin antes voy a darle la nota final que mandamos allá al... ¿Cuánto dijo? Ah, no, fíjese que no, ya no repito, ¿verdad? Porfa. Ya le dije, sí, ya no repito ahí porque perdemos tiempo. Espéreme, ahorita lo abro ahí. Perdón, pastor. Déjeme ver si... vamos a ver. Es... En la mañana, yo la escribí en la mañana. Sí. Ah, sí, PA 65. 9. Gracias, pastor. Bueno. Bien, ahí estamos, hermanos, ¿verdad? Yo creo que usted, pues, ha visto que algunos mejoraron, ¿verdad? De la nota que les di la semana pasada, otros, por más que quería subirle, ya no los puedo poner 11, ¿verdad? Así es de que ahí tiene su nota. Bien, continuamos entonces. Primer libro de Reyes, vamos a ver ya el periodo de Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? De esta tierra en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo no ha habido más sabio que nuestro Señor Jesucristo. Bien, en el Antiguo Testamento hebreo, los dos libros de Reyes eran uno solo, eso ya lo vimos, ¿verdad? En la introducción de Samuel también, pero fue dividido por los traductores de la Septuaginta. El relato abarca en general. Vea lo que vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, ¿verdad? Vamos a encontrar el reino de Salomón. Vamos a encontrar la división del reino y la historia paralela de los dos reinos, hablando del norte y hablando del sur, hablando de su capital Samaria, usted. Porque es importante conocer, y le he dejado yo que estudie acerca de los reyes, porque usted va a encontrar, ¿verdad? En tiempos del Nuevo Testamento, que Jesús habla con una samaritana. Bueno, ¿y por qué estos no se llevaban? Ah, todo esto trae un contexto de allá del libro de los reyes, ¿verdad? Que el reino se dividió, que los samaritanos, pues, ¿verdad? Hicieron sus propios lugares de adoración, hicieron sacerdotes a personas de las tribus que no eran levitas, y un solo desorden. Para eso nos va a servir estudiar el libro de los reyes para conocer un poquito del contexto, ¿verdad? De lo que sucede en los demás libros. También para conocer mejor, ¿verdad? O interpretar mejor el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a encontrar el reino de Salomón, vamos a encontrar la división del reino y la historia paralela de los dos reinos, ¿verdad? Vamos a encontrar la historia posterior de Judá hasta el cautiverio. Vamos a encontrar también que el primer libro de Reyes comienza con la nación en su apogeo. Vienen del reinado de David, que está en segundo libro de Samuel. Y vamos a comenzar a ver a Salomón, que no tuvo que hacer peleas porque a todo le dejó en bandeja de plata, ¿verdad? El rey David. Lo que él pidió, la sabiduría para gobernar a ese pueblo. Eso fue lo más importante, porque no pidió fama, poder, dinero, sino que pidió sabiduría. Por eso dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, la cual la dará abundantemente. Entonces, en el primer libro de Reyes comienza, ¿verdad?, con la nación en su apogeo, y el segundo libro de Reyes termina con la nación en ruinas, ¿verdad? Los dos libros abarcan un periodo de unos 400 años, más o menos, del año 1000, ¿verdad?, al año 600, ¿verdad? Recuerden que Judá se va a cautivo al año 586 en su totalidad, pero la primera deportación a Babilonia se da ahí por el año 605 antes de Cristo. O sea que el segundo libro de Reyes también va a abarcar ese periodo en el cual ya se están llevando a los primeros reyes, ¿verdad? Para allá, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar algunos, bueno, ya usted en su tarea tuvo que haber encontrado algunos, si ya lo hizo, ¿verdad? Que fueron hechos esclavos, ¿verdad? De los sitios que hace Babilonia en Jerusalén. ¿Quién es el autor de este libro? El autor, ¿verdad? No se sabe quién fue, pero según la tradición judaica,
se le atribuye a Jeremías. Recuerden que Jeremías predicó por 40 años, ¿verdad? En el reino del sur, en el reino de Judá, antes de que se fueran esclavos a Babilonia. Entonces se cree por una recopilación, ¿verdad? De documentos, ¿verdad? De escritos, que el profeta Jeremías, ¿verdad? Es el escritor. Eso lo atribuye la tradición judaica, ¿verdad? No es en general. Pero sea quien fuere, como dice ahí el material, cita a menudo, ¿verdad? Anales de Estado y otros registros históricos existentes en su día, tales como el libro de los Hechos de Salomón, el libro de la historia de los reyes de Israel. A ver, hermano Salvador, búsquese el primer libro de Reyes 11:41. Hermano Pedro Soriano, búsquese primer libro de Reyes 14:19. A ver, hermana Gabriela, ¿está? Sí, aquí va, estoy, pastor. va, Solo hermana, por la señal no pongo la perfecto, cámara. perfecto, pero búsquenos por favor ahí, capítulo 15, versículo 7 del primer libro de Reyes. A ver, hermano Gerson, ¿verdad? Capítulo 31, versículo, perdón, capítulo 15, versículo 5 y 14. A la hermana Gabriela le dije 15:7 y también el versículo 23. Y al hermano que le dije 14:19, búsqueme también el 29 ahí. Son 4 lecturas. Espero que las 4 las tengan listas. Y por último, creo que le voy a dejar aquí a mi hermana Rocío que me busque el capítulo 29, versículo 29 del primer libro de las Crónicas de los Reyes. Bien, no se sabe el autor, dice acá, ¿verdad? Pero según la tradición judaica es Jeremías. Vea, sea quien fuere, cita a menudo los anales de Estado y registros históricos como el libro de los Hechos de Salomón, como el libro de las historias de los reyes de Israel, como las crónicas de los reyes de Judá. Primera cita del primer libro de Reyes 11:41. ¿Quién la tiene? Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo, su sabiduría no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. Ok, hay un libro que se llama el libro de los Hechos de Salomón, ¿verdad? Hay un escrito así, por eso que ahí lo menciona. A ver, 14, 19 y 29. Amén, pastor. Los demás hechos de Jorobán, las guerras que hizo y como reinó, todo esto está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Aparece otro libro de las historias de los reyes de Israel que posiblemente encontró Josías también, aparte de la ley, ¿verdad? Entonces hay escritos que también estaban. Posiblemente son los que Mardoqueo leyó allá cuando estaban, ¿verdad? Con el imperio medo-persa, ¿verdad? Cuando en tiempos de Esther, ¿verdad? Es importante también que habían diferentes tipos de escrituras, ¿verdad? O de libros o de ¿cómo se llama? Escritos, ¿verdad? Donde poder consultar. ¿Qué dice el versículo 15:7 y 23? Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y el 23 dice, los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Perfecto, ahí aparece ya otro tercer libro, otro tercer tipo de escrito, las crónicas de los reyes de Judá. ¿Qué dice el 15:5? En ese estábamos. 15:5 y 14. Aquí, ok. El 15:5 dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado de todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. El 5, ¿y cuál otro dijo, pastor? Perdón. 14. El 14 dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Y el 27 de ese mismo capítulo 15. 27 dice, y Baasa, hijo de Ahías, el cual
Isaacar conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Ok, no aparece la frase, pero quizás me busque más adelante, quizás aparece en verdad, no están escritos en los libros tal vez lo pueden encontrar por ahí. Bueno, pero ahí podemos encontrar de lo que hemos leído. Versículo 31, pastor. Ah, ok, ¿qué dice? Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo una gran guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Vaya, imagínense, ya aparece en el libro de los Hechos de Salomón, aparece el libro de las historias de los reyes de Israel, el libro de las crónicas de los reyes de Judá y el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Creo que es el último que dijo, el 31, así aparece, ¿verdad? El 31. Sí, pastor, así aparece. Perfecto, entonces vemos que tenían diferentes fuentes, ¿verdad? Donde poder tomar, ¿verdad? Todo tipo de información biográfica o histórica, ¿verdad? Los escritores, ¿verdad? O los autores de estos libros, ¿verdad? De los reyes. Entonces, parece pues que había abundancia de documentos escritos a los cuales el autor tuvo acceso, ¿verdad? Y de que hizo uso guiado desde luego por el Espíritu Santo de Dios. A ver, primer libro de Crónicas 29-29. Eso ya lo conocemos nosotros, díganos. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Otros escritos que aparecen ahí, el libro de las crónicas de Samuel, el libro de las crónicas de Natán y el libro de las crónicas de Gad, ¿verdad? Sí. Ok, entonces otros escritos, entonces habían diferentes fuentes de dónde tomar la información, ¿verdad? En tiempo de los reyes, tanto de Israel, ¿verdad? Como de Judá o el reino dividido en su momento. Entonces los libros de los reyes mencionan varias fuentes, ¿verdad? El libro de los Hechos de Salomón, el libro de las Crónicas de los Reyes, y eso es lo que acabamos de ver. Veamos el tema central de este libro. ¿Qué trata este libro? ¿Qué es lo más importante que nos narra? Narra la historia, ¿verdad? Del reino unido bajo Salomón, del capítulo 1 al 11, y del reino dividido hasta Acab en el norte y Josafat en el sur. Vamos a comenzar a ver, hermanos, esa división entre reino del norte y reino del sur después de que muere Salomón. Entonces, es muy importante que usted comience a guayabearse, perdone la palabra, pero comience a memorizar estos nombres, estas fechas, estos lugares, ¿verdad? Porque usted los vio en geografía bíblica, ya tuvo que haberlos visto con el pastor Tony Domínguez y lo llevó con él, sino con la hermana Rosemary. En donde, porque en la escritura va a empezar a ver ya el reino del norte, el reino del sur, el reino de Samaria, el reino de Jerusalén, el reino de Israel, el reino de Judá. O sea, debe de ya estar familiarizado, porque cuando llegue a haber profetas menores, cuando llegue a haber profetas mayores, por ejemplo, hablando de Jeremías, en su contexto está en uno de los reyes, ¿verdad? O de los reinos, ¿verdad? Del sur, en este caso. Entonces, cuando usted ve esa expresión en la palabra, ya tiene que estar familiarizado. Hablando de norte, hablando de sur, hablando de Samaria, hablando de Judá, hablando de Jerusalén, hablando de Israel. Son términos que usted ya debe de empezar a estudiarlos, ¿verdad? Y a quedárseles, porque le va a ser más fácil. Las cuatro tuercas. Uy. Cuatro ya puertas. destrabé el carnal. Espérenme, voy a... Ya quité una tubería. La fricción, gracias a Dios, no necesita quitarla porque te varías, así como el carro azul. A ver, ya ven que no está en la clase, Jonathan. Déjenme verlo por acá. Solo me falta quitarlas. Ya no fue, va. Ya no fue, va, el audio, va, de él, va. Ok. Sí, ya, cambiando el motor estaban quizás. Sí, ahí haciéndole a la motursa estaban ahí, ¿verdad? Un trueque dijo, mira, dame un cheque bajo la manga ahí, ¿verdad? Y ahí estamos.
Permítame un segundo, hermanos, que se me activó aquí, que se me va a acabar la pila. Permítame. Ok, hermanos, ya me tiró aquí batería baja, me dice. Bien, entonces, ¿en qué habíamos quedado antes que Jonathan nos vendiera ahí un poco de repuestos ahí, de repuestos el peche? Ahí estaba. Estamos viendo acerca de, ¿verdad? Que debe de familiarizarse con estos nombres, ¿verdad? En cuanto a los lugares, porque esto le va a servir mucho, hermano, por favor, cuando lea la palabra y cuando lea también usted la profecía, las materias de profecía, como las materias de profetas menores y mayores. Bien, entonces el tema central es la historia del Reino Unido, ¿verdad? De Salomón, se llama Reino Unido, pues porque estamos hablando de que había un solo rey, ¿verdad? Y en tiempos de Salomón hubo un reino unido. En tiempos de David fue un reino dividido porque, ¿verdad? Hubo 7 años gobernando, ¿verdad? Solamente en una región y 33 años gobernando sobre todo Israel. Pero, ¿verdad? No podemos decir que todos los 40 años fue un reino, ¿verdad? Muy en unidad. Pero el reino de Salomón sí. Entonces vemos la historia del Reino Unido bajo el rey Salomón. Esos narran del capítulo 1 al capítulo 11 del primer libro de Reyes. Y también está narrando a partir del capítulo 12, el reino dividido, ¿verdad? Hasta el rey Acab en el norte. Como usted ya conoce geografía, ¿verdad? Usted debe saber, ¿verdad? Que el reino del norte es el mismo reino de Israel, es el mismo reino de Samaria. Cuando yo le hable del reino del sur, es el mismo reino de Judá, es el mismo reino de Jerusalén. Es la capital, una es la capital, ¿verdad? Otro es el territorio por la tribu. Así es de que Israel es porque inclusive algunos profetas le nombran como Efraín, ¿verdad? A la tierra de Israel, por ser la tribu de la más representativa en el norte. Entonces, yo le pido de favor que comience ya a familiarizarse, pues, porque eso no solo le va a servir para su preparación en el seminario, sino que también al momento de que usted lea la escritura, ¿verdad? Para conocer el contexto. Cuando usted, por ejemplo, ya le daba un mensaje yo acerca de la samaritana que se le acerca, bueno, ¿y por qué me diriges tú las palabras si samaritanos y judíos no se llevan? ¿Por qué no se llevan? Ah, por lo que va a pasar aquí en el capítulo 12 en adelante del primer libro de Reyes. Por eso no se llevaban. ¿Y por qué la escritura dice el pecado que cometió Jeroboam? Ah, porque aquí lo vamos a ver en el capítulo 12, cuál fue, del 12 en adelante, cuál fue el pecado de Jeroboam, en qué consistió, ¿verdad? Y por qué se dividió entre 10 tribus al norte y 2 tribus en el sur. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Estamos ahí? Entiendo que sí. Va, entonces vemos, ¿verdad? El reino unido bajo Salomón y el reino dividido, ¿verdad? Hasta Acab en el norte y Josafat en el sur. Cuando el primer libro de Reyes termina es porque está narrando solamente hasta el rey Josafat en el sur, hasta el rey, ¿verdad? Acab en el norte. Entonces, el periodo que el primer libro de Reyes cubre incluye la edad de oro de la literatura, ¿verdad? De sabiduría hebrea. Estamos hablando del reino de Salomón, el hombre más sabio que le llevan a una mujer, bueno, 2 mujeres que ambas se creían, ¿verdad? Las madres de un niño, ¿verdad? Y él dice, bueno, ni tuyo ni mío. Partamos al niño, ¿verdad? No. Y la mujer dijo, no lo partan, désenlo a él. Sabio Salomón, y le dice, ella es la mamá. La otra no le importó, como ya tenía muerto uno, que muere el otro. Así que la propia mamá dijo que sí.
Ella dijo que no, regalen ahí al niño, ¿verdad? Désenlo a ella, pero ella era la propia mamá porque su instinto materno estaba guiando. Y Salomón en su sabiduría, pues, ¿verdad? Estableció con ese enunciado, pues, ¿verdad? Demostró la sabiduría que tiene, ¿verdad? Y entrega al niño a la propia madre. Entonces, esta es la edad de oro de la literatura. De hecho, hay una materia que se llama sapienciales, ¿verdad? Donde ve desde el libro de Job, pasando por Salmos, Proverbios y Eclesiastés y Cantares, obviamente. Entonces, de los 5 de sapienciales, pues hay 3 que son de Salomón, hablando de Proverbios, hablando de Eclesiastés y hablando de Cantares. Y según algunos teólogos, describen estos 3 libros que Salomón escribió: el libro de Cantares en su juventud, el libro de Proverbios en su madurez y el libro de Eclesiastés en su vejez, ¿verdad? Algunos que describen ahí, ¿verdad? Esa división, ¿verdad? O tiempos de escritura por medio de Salomón. Entonces, porque dice, durante estos años que Salomón escribió el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Internacionalmente, Israel tuvo la oportunidad de sobresalir porque este fue un periodo de debilidad en Egipto y Mesopotamia. Este fue un periodo donde Egipto estaba débil, donde los sirios, asirios, ¿verdad? Y todo esa área de Mesopotamia, donde está, bueno, ya vamos a hacer preguntas. Hermana Ruth Sánchez, por ahí, no sé si está pendiente. ¿Qué significa Mesopotamia, hermana Ruth Sánchez? A ver si me está escuchando. No está. Hola, hermano. ¿Qué significa Mesopotamia? Ay, se me ha olvidado qué significa Mesopotamia. Mesopotamia. Ajá. A ver, hermana Nereida. Puerto yo. Hermana Nereida, mujeres de fe, ¿cómo estamos ahí? ¿Ah? Perdón, no me acuerdo. A ver, hermana, Gaby. Hermana Sandra. Tierra Entre Ríos, pastor. Ah, ok, Entre Ríos, Mesopotamia, no se le olvide. Ve ahí, hace poco llevaron geografía, ¿verdad? Así que tienen que acordarse de ese pasaje. Gracias, hermana. Bien, entonces, estaba debilitado San Egipto. Google. Y a San Google, va, está bueno. Egipto y ¿cómo se llama? Mesopotamia, ¿verdad? El libro describe el reinado de Salomón sobre la monarquía unida, Israel y Judá, ¿verdad? Luego, el libro narra las circunstancias del reino dividido. El escritor introduce, mire qué importante, cada uno de los reyes de Judá y de Israel, dando la edad del rey al ascender al trono, la duración del reinado, el nombre de la madre y hechos adicionales acerca del rey. Hay una biografía ahí, siempre cuando aparecen los reyes, ¿verdad? Quién descendía de quién, cuánto periodo duró su reinado, ¿verdad? Y cuál fue, algunas veces incluye el pecado o hechos adicionales, ¿verdad? Que cometieron. Así de que esos son aspectos importantes. Quizás un apéndice en relación a esto que estamos hablando, no se vaya a traumar si usted es muy acucioso en la lectura de la escritura, ¿verdad? Algunas veces no le va a pegar en cuanto a los tiempos, pero hay que interpretarlo de acuerdo a la costumbre o de acuerdo a la cultura que se estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, para darles un dato, ¿verdad? Algunas veces en el libro de Daniel aparecen ciertas historias, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? En el tercer año del reinado del rey tal, ¿verdad? Y por otro lado aparece en el segundo año del reinado del rey tal. Entonces, ¿cómo es que este dice 3 y este dice 2? Ah, bueno, es que en Medo-Persa o en el imperio Medo-Persa se tomaba, ¿verdad? El primer año, ¿verdad? Como el año, pues, de inauguración y no se contaba, y contaba a partir del segundo año. Pero en Israel, o sea, en la literatura judía, se contaba a partir del inicio de su momento. Entonces, todos esos aspectos, ¿verdad? Van a llenar, pues, esas dudas que muchas veces nos vienen a nosotros, porque yo inclusive cuando leí por primera vez completa la Biblia me encontré y era muy detallista, ¿verdad? Y ponía aquí, reinó 3 meses, reinó 7 años, reinó, bueno, ¿y cómo es que aquí dice 7 años y aquí dice 8? ¿O cómo es que aquí dice esto? O sea, hay que entender un poquito el contexto que está sucediendo en ese momento. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, no lo vamos a ver completo, pero vamos a ver un ejemplo después para eso. Entonces,
Luego dice el libro narra las circunstancias del reino dividido. El escritor introduce cada uno de los reyes de Judá, ¿verdad? Y con esos hechos adicionales, nombre de la madre que ya leímos nosotros. Veamos acerca del reinado de Salomón, que abarca del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Reyes. Veamos un poquito acerca de este tiempo de apogeo, este tiempo de sabiduría, ¿verdad? Este tiempo en el cual pues Dios había respaldado, se construye el templo, ¿verdad? Y todo el mundo está maravillosamente contento de lo que está sucediendo. Israel llegó al apogeo de su gloria material en el reinado de Salomón. Recuerde que a David le tocó conquistar, hermano. Le tocó guerrear, ¿verdad? Y le dejó un reino así en bandeja de plata a Salomón para que pudiera disfrutar. Entonces, las características de su reinado fueron, mire, justicia, paz, prosperidad y prestigio internacional. Tanto que usted ve a la reina de Saba, usted ve a todas las eminencias, ¿verdad? Los que venían de otras regiones, de otros territorios, ¿verdad? Querían conocer la sabiduría que tenía este rey Salomón. Así su gobierno se asemeja al cuadro, ¿verdad?, del reino milenario pintado por los profetas, ¿verdad? Hablando de Isaías, ¿verdad? Que va a ser un reino de justicia, el de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un reino de paz, porque el diablo va a estar atado por 1000 años, ¿verdad? Va a ser un reino de prosperidad y va a ser un reino de prestigio, porque obviamente, pues todo mundo conocerá a ese rey, a ese Mesías, a ese Dios, a ese Señor de señores, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vencido, dice, había vencido a David, pues, ¿verdad? Por eso era sólido, había vencido a los enemigos de Israel y había extendido los límites de la nación al mayor alcance de su historia, pero no es el territorio que ya le dije anteriormente que Dios le había dicho a Abraham desde el delta del Nilo hasta el gran río Éufrates. Faltaban un par de kilómetros por ahí, ¿verdad? Para que pudiesen cumplir esta profecía dada a Abraham. Entonces, había formado también un fuerte ejército para conservar la paz. Por lo tanto, Salomón cosechó los beneficios de la labor de su padre con una brillante posibilidad de éxito. ¿Y qué más podía pedir? Dame dinero. Le sobraba dinero, forrado en billetes, ¿verdad? Dame mujeres. No, hombre, sí. La que quería agarró 1000. O sea, las que le contaron y las que no le contaron, digo yo. ¿verdad? Imagínense qué tiempo el de Salomón. Salomón descrito en la Biblia, hermanos, como el tercer y último rey de Israel unificado. Y cuando hablo unificado, es que desde el establecimiento de Saúl, pasando por David, hasta Salomón, hubieron periodos en los cuales gobernó una sola persona sobre todo el Israel. Por eso se llama el reino unificado, incluyendo el reino de Judá. ¿verdad? La Biblia lo considera el hombre más sabio que existió sobre la tierra y obviamente pues no ha existido otro, ¿verdad? La sabiduría era increíble de este rey Salomón. ¿Qué más dice acá? La Biblia lo considera el hombre, logró reinar 40 años, ¿verdad? Igual que Saúl, igual que David, y su reinado quedaría sitiado entre los años 970 y el 930. Ojo con esa fecha. Del 1010 al 970 el rey David, del 970 al 930 aproximadamente el rey Salomón. Ese fue el periodo en el cual él gobernó, ¿verdad? Y reinó sobre Israel completamente. Construyó el templo de Jerusalén, de las hazañas que él pues hizo, y se le atribuye la autoría del libro de Eclesiastés, el libro de los Proverbios, el libro de Cantares que yo le acabo de decir, que representan su juventud, su madurez y su vejez. Porque usted lo lee y usted ve que él ya ha madurado en los Proverbios, sabiduría pura. Usted ve ya envejecido, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés y todo dice, de nada me he prohibido lo que he querido hacer en esta tierra, vanidad de vanidad, esto de vanidad. Y en su momento ¿verdad? De su juventud, ¿verdad? De las compulsiones que tienen, escribe cantares, ¿verdad? En esa tsunamita, ¿verdad? Que él amaba, esa mujer a la cual él siempre amó, a pesar de tener 999 más, a esa mujer es la que más Salomón amó. Luego dice, construyó el templo, ¿verdad? Y se le tuvo autoridad de estos libros, ¿verdad? Todos estos libros recogidos en la Biblia. Es el protagonista de muchas leyendas posteriores, como fue uno de los maestros de la Cábala.
Dígame. De lo de la tsunamita, ahí sí me confunde. Ajá. Porque él se casó con la hija del faraón. Se casó con 700. Ajá, Y sí, tuvo pero 300 concubinas. la Ajá. reina, Ujú. porque las otras fueron concubinas, pero la reina fue la hija del faraón. No. Porque en que sale de que le construyó una casa aparte fuera de Israel, o quién, o sea, o yo me estoy confundiendo. No, le explico, a todas las mujeres, él inclusive les construyó altares para poder ofrecerle sacrificios y holocaustos a las deidades que hicieron inclinar el corazón de Salomón. Entonces, hay algunos acontecimientos que menciona algunas reinas, ¿verdad? O que estuvieron, ¿verdad? En su reinado, pero todas tenían, recuerden que en la cultura, pues, hebrea, todos tenían que tener la posibilidad de dar el mismo trato pues a las mujeres que tenían. Entonces, cuando habla que estuvo 700 mujeres y 300 concubinas, pues todas tenían, ¿verdad? Su propio pues lugar, llamémoslo así. Aunque cuando usted lee el libro de Cantares, ¿verdad? Usted puede entender un poco acerca de esta jovencita que de acuerdo a la descripción que hace Cantares, es una mujer joven, ¿verdad? Una mujer morena, ¿verdad? Por las descripciones que hace. Entonces se puede determinar si Salomón es el escritor de este libro, amaba a esa mujer, pero no es que tuvo, ¿verdad? Una mujer específica, ¿verdad? A su lado, ¿verdad? Igual que el rey David no puso a la Betsabé como reina, ¿verdad? Solamente, sí, ahí estaba Abigail, ¿verdad? Que fueron antes, ahí estaba otras dos mujeres, ¿verdad? Que se había llevado antes, o sea, pero obviamente pues él tal vez en el caso de Salomón, pues ya había establecido pues que él iba a ser el futuro rey de Israel. Dígame, hermano Salvador. Que levantó la mano por ahí. Dándole continuidad ahí a saber quién era la número 1 de Salomón. Ajá. Le podemos llamar número 1 a la mamá de Roboán. A la mamá de Roboán. Pues leamos el pasaje, le voy a explicar por qué yo no creería eso, ¿verdad? Pero veamos un poquito acerca de la elección, allá por el capítulo 11, ¿verdad? Cuando ya termina, alguien que lo tenga por ahí, donde aparece, ¿verdad? Hijo de quién era y que se establece como rey a Roboán. ¿Alguien lo tiene por ahí? Déjenme ver. Pastor, en el 11:43 está. ¿Qué dice? Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Alguien que me busque ahí de los que tienen ahí, ¿cómo se llama? La escritura a la mano. Porque aquí no lo puedo ver yo porque tengo compartido un volado la pantalla. No me deja abrir aquí la Biblia que tengo aquí en la compu. Pero, ¿qué le quiero decir? Que encuentre ahí de los hijos, ¿verdad? De Salomón. Obviamente había culturalmente, pues el primogénito tenía mucha representatividad, ¿verdad? Así es de que por ahí anda la cuestión. Sin embargo, yo creo que ahí aparecen en cuanto a los hijos de Salomón. Hay una porción en la escritura. Si alguien me tiene ese pasaje por ahí. Que me pueda ayudar. Ahorita. Crónicas 3:10. ¿Qué dice?
Pastor, le voy a Dígame. leer por lo que yo decía. Ajá. Y dice, sí, y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. Porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Correcto. Esa es la que decía yo de que... Sí, pero le construyó, ¿verdad? Casa o le puso techo, como decía el pastor general, le puso chorro, ¿verdad? Eso lo hizo con todas las mujeres que él tuvo. No le digo que en otro pasaje dice que le construyó altares, pues, ¿verdad? Y las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Entonces a todas las tenía pues atendidas y de hecho desviaron su corazón pues porque él se volvió idólatra pues. No, lo que yo quería decir, a saber, pero no era él, no era la especial entonces, porque es que no es la tsunamita de la que habla entonces. Ah, pero es que ese es el detalle. Para eso tendría que leer usted. No, obviamente no es esa, pues, porque aparece de ese faraón de Egipto, que es la que creo que usted está leyendo. En Segunda de Crónicas 8 habla de otras actividades. En Segunda de Crónicas 3:10 están los descendientes de Salomón, pastor. Ajá, léalo. Hijo de Salomón fue Robán, cuyo hijo fue Abías, el cual fue hijo de Asa, cuyo hijo fue Josafat. Ah, pero es que ahí aparece que a Salomón solo le aparece un solo hijo, si usted lo revisa ahí, ¿verdad? Y luego después de Roboán, creo que aparecen los descendientes de Roboán y así sucesivamente. ¿Verdad? Léame bien ahí, va a encontrar que solo aparece como descendencia, solo aparece Roboán. Ajá, hijo de Salomón fue Jorobán, de cuyos hijos hay, de quién fue hijo de Jodá, cuyo hijo fue... Y eso aparece en Primera de Crónicas 3, ¿verdad? Sí. Ajá. En Primera de Reyes 11 dice que él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado y 300 concubinas. Ajá. ¿Tuvo más hijos? Primera de Reyes 11. Correcto. Ajá. ¿Alguien que me pueda corroborar eso? Que sepa esa información. Vamos a ver cuántos han investigado. O sea que Salomón solo tuvo un montón de mujeres y solo Roboán fue su hijo. Aparentemente eso dice parte de la escritura. ¿Ya? Pero yo no creo. Ah, vaya, también. Pongámonos en la cultura, va, hermano Salvador. Si yo con una he tenido 3 hijas. Pues los otros los metieron. Entonces, para que vea, hay cuestiones que la escritura lo que le da más realce o más importancia es, eso está como, le explico esto. Cuando empecemos a ver los reyes ya en el reino dividido, lo que más importa es el que va a heredar, ¿verdad? Yo también comparto la idea de mi hermano Salvador, que no fue el hijo único, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pero eso es lo que la escritura narra, eso es lo que la escritura enseña, ¿verdad? Por el linaje, ¿verdad? Por la parte, pues, de cómo se llama, cómo interesa el cumplimiento, ¿verdad? De la profecía. En las genealogías, los que leyeron las genealogías, vean el hijo de Salomón. Creo que solo una genealogía lo menciona, solo le aparece hijo de Salomón a Roboán. Vean en la otra genealogía, ya no aparece Salomón, aparece solamente otro hijo de David, ¿verdad? Y ahí aparece siempre como descendiente de David. Entonces, pareciera, ¿verdad? Que Roboán, pero, ¿verdad? Solo tuvo un hijo, ¿verdad? Salomón, pero increíblemente de 1000 mujeres, ¿verdad? Que él haya tenido solamente uno. Pero también habla más adelante de unas hijas que casó el Salomón. Ah, pero son hembras. Bueno, ¿en qué versículo aparece? Ajá. Ya se lo busco. En Primera de Reyes 4:11, pastor. Sí, dígame. Tenía una hija que se llama Tafat. Ajá. Hija de Salomón, dice, era mujer de Ben Abinab.
Pero habla de una hija de él. En 4:11, correcto. Ahí aparecen, ¿verdad? Pero son mujeres. Entonces usted ve que solo aparece un hombre, ¿verdad? En esa, ¿cómo se llama? Escritura, pues, acerca de los descendientes de Salomón. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes puedan averiguar, ¿verdad? Sí parece curioso algo que les quiero comentar. Importante, pastor, que no estuvo tocado en la próxima, ¿no? A ver, hermano Salvador, usted que también lee algo ahí. ¿Quién es la mujer de Proverbios 31? ¿Sabe usted? He leído algo sobre eso, pero... La mujer virtuosa. Siempre de Salomón, pero fíjese que no le pudiera dar a ciencia cierta un nombre. Yo creo que la mamá. Creo que exacto, habla de la mamá, creo yo. No, pero creo, ¿está seguro? Bexabé. Ajá. ¿De Proverbios qué dijo, pastor? 31, la mujer virtuosa que aparece ahí. Ah, yo. Ajá. Salió sí, más lo más atinado es Bexabé, pero no dice el nombre en sí. No dice el nombre, pero cuando usted... Pero habla de que hijo de mi vientre, cuando habla así, es como esos consejos que le da, entonces como que da a entender que está hablando de la mamá. Exactamente, el contexto les va a llevar a determinar que verdaderamente, dice que en una parte de la escritura dice que él amó a todas las mujeres que tuvo. O sea, entonces, ¿de cuál de esas mujeres que amó pudiera ser la mujer virtuosa? Pero en el contexto del capítulo 31, usted lo lee detenidamente y sí va a encontrar que está hablando de su mamá. Y esa mujer es Bexabé. Sí, pero eso porque en el 31 dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Exacto, y ese Lemuel es el mismo Salomón. Lo que sucede también, maestro, es que en la cultura de nosotros, mamá es nuestra mamá que nos dio a luz, pero en la cultura de ellos, la esposa es la mamá. Ajá. No siempre. No siempre. No siempre. No siempre. Sí, hay algunos pasajes que, por eso le digo yo, el contexto les va a decir, ¿verdad? Porque lo que pasa es que para usted entender específicamente lo que estamos hablando, usted debe de comprender perfectamente el libro de Cantares, debe de estudiarlo, porque usted se preguntará de quién está hablando también en Cantares. O sea, ¿a quién le dedica todos esos versos, todos esos poemas? O sea, entonces, esa mujer sí es la que amaba a Salomón. Y ahí se está refiriendo porque no se va a referir a su mamá de esa manera. ¿Ya? Número 1, por la sabiduría de Salomón. Número 2, por la cultura, ¿verdad? Y por la gran devoción que le tenían, pues, ¿verdad? A su madre. No se va a referir, ¿verdad? A los pechos, ¿verdad? De su mamá. No se va a referir, ¿verdad? A ciertas partes, pues, físicas. Pero cuando usted ya contrasta eso con el Proverbio 31, se va a dar cuenta. Pero otro día vamos a hacer un estudio sobre eso, ¿verdad? Porque no nos desviemos. Pero en la escritura, vuelvo, ahí investiga usted, ¿verdad? Solo nos revela, ¿verdad? El hijo, ¿verdad? De Roboam, y por eso que él prácticamente se apropia de todo, ¿verdad? Cuanto es de su padre. Y ya sabían, oiga esto, ya sabían también, Jeroboam ya sabía que él iba a ser el sucesor. Por eso es que llega a buscarle, ¿verdad? Para tratar de negociar, que Salomón había sido hasta cierto punto un poquito duro con el pueblo de Israel, los había pues presionado un poquito, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? A Jeroboam, ¿verdad? Que ablande un poquito, ¿verdad? La dureza de su padre, ¿verdad? Y él pide consejo a los ancianos primero y dice, oye, lo que el pueblo está pidiendo. Pero él se va con los jóvenes, ¿verdad? Que a lo mejor quizás de esa edad era, pues, ¿cómo se llama? Roboam estaba hasta cierto punto, se consideraba un joven, ¿verdad? O era algo inmaduro, ¿verdad? Que se va a pedirle consejos a los jóvenes y ese consejo es el que toma él. Bien, hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí porque ya faltan 2 para las 8,
¿verdad? En mi reloj. Espero que usted vaya a investigue un poquito, ¿verdad? Y traigamos a la próxima semana, ¿verdad? Para poder debatir, porque son temas que debemos de conocer. Cuando usted predique acerca de Cantares o predique del proverbio la mujer virtuosa, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo, verdad? Y cuál de las 1000 mujeres era a la que se refería Salomón, ¿verdad? Si fuese una esposa. Pero el contexto, hermano Salvador y hermanos en general, nos va a determinar si en verdad, se está refiriendo a la esposa, se está refiriendo a la mamá o se está refiriendo a X persona, ¿verdad? En particular. Por eso es muy importante, de acuerdo al principio hermenéutico del contexto, que podamos leer todos los pasajes, ¿verdad? Paralelos, ¿verdad? Antes y después también de esa escritura. Bien, hermanos, nos quedamos hasta acá. Gracias por estar pendientes. Si alguno tiene alguna pregunta o algo, pues, ¿verdad? También puede hacerla así rapidito antes que oremos, ¿verdad? Ya son las 8. ¿Cómo sería en sí la tarea? Es que no entendí muy bien. ¿La tarea para cuándo? ¿La que dejé la semana pasada? No, eso de los reyes, sí, Sí. la entendí, pero la de ahorita. No, eso les queda a título personal, ¿verdad? A ustedes para que puedan investigar, ¿verdad? Y la próxima semana podamos tomar unos 5 minutos para poder debatir sobre eso, ¿verdad? De quién se está refiriendo esa mujer, ¿verdad? En el 31 y acerca de si es hijo único, Roboam, ¿verdad? Y el pasaje que la escritura soporta. Si usted me dice que tiene 3, vaya, vimos que tienen hermanas, sí, ahí aparecen en la escritura. Pero véame en las genealogías, se parecen más hijos, ¿verdad? El rey Salomón. ¿Estamos ahí claros? Perfecto, hermanos. Vamos a pedirle entonces a mi hermana Nereida que nos lleve en oración, ¿verdad? Y para terminar esta clase, muchas gracias por estar, ¿verdad? Siempre pendiente de la clase, ¿verdad? Hay 18 conectados. Creo que son los que están siempre en la clase, así que así voy a tomar yo la asistencia. A ver, hermana Nereida. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por esta noche. Te damos gracias Señor porque lo que tú nos transmites a través del Maestro Señor pueda quedar en nuestro corazón, en nuestra mente Señor, y que podamos seguir investigando para poder poner en práctica Señor a lo que tú nos has mandado a predicar tu palabra y hacerlo de una manera adecuada Señor. Pedimos, Señor, por la vida del pastor, que sea usted que lo siga utilizando, que le dé esa sabiduría, Señor. También pedimos sabiduría para cada uno de nosotros como alumnos, que podamos ponerla en práctica también, Señor. Quédate con nosotros, guárdanos en el hueco de tu mano, bendice nuestros sueños, Señor, danos esa fuerza, Señor, para seguir adelante, aprendiendo de tu palabra y desempeñando cada una de las actividades que hacemos, Señor, en nuestro día a día. Gracias, papito, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Nos vemos próximo lunes en la misma hora.